Bien, el orden, empezamos con el maestro Bartolo García Molina. No tengo su dato biográfico, pero todos ustedes saben que es un consagrado estudioso de la lengua con una larga lista de publicaciones sobre los temas lingüísticos, redacción, lengua española básica y todo lo demás, y un maestro de larga experiencia. Su discurso de ingreso se titula Lengua, Pensamiento y Acción. Con ustedes, Bartolo García Molina. Doctor Bruno Rosario Candelier, presidente de la Academia Dominicana de la Lengua. Doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Doctora Rosalía Sosa, vicerrectora de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Académicas y académicos de esta prestigiosa institución, docentes de todos los niveles del sistema educativo dominicano, familiares y amigos. Gracias por ser testigos de esta ocasión trascendente para cualquier intelectual de las áreas humanísticas. Y una gracia especial a doña Carmen Rosa Molina, madre modelo de 6 mujeres hermosas y ejemplares y de 6 caballeros, entre los que estoy incluido yo. El requisito de elaborar un ensayo para acceder a la Academia Dominicana de la Lengua es una valiosa oportunidad para reflexionar sobre cualquier dimensión de la lengua, del discurso o de la literatura. En mi caso, me interesa reflexionar sobre el poder de la lengua. Específicamente, me interesa demostrar que la lengua es el tamiz de la percepción, el laboratorio del pensamiento y de las percepciones, y el continente significante de la cultura y de la ciencia, y base de las acciones humanas. En pocas palabras, quiero demostrar que la lengua es el órgano de la percepción y del pensamiento y el marco referencial de las acciones. Mi enfoque estará enmarcado en la lingüística teórica, la filosofía del lenguaje y en la lingüística cognitiva. La idea de limitar la lengua a un sistema de comunicación, de tanto repetirse, incluso por lingüistas, se ha convertido en un postulado casi incontrovertible. Y no es que la lengua no sea un sistema de comunicación, sino que es mucho más que eso. La lengua es el parámetro y el tamiz con que se convierten las percepciones, o más bien las sensaciones se convierten en percepciones. Los sentidos pueden transmitir las mismas sensaciones hablantes de lenguas distintas, pero las percepciones pueden variar de unos a otros dependiendo de las posibilidades que le ofrezca cada lengua. Si 2 grupos de hablantes, uno de español y otro del francés, los pusieran a elegir entre 2 formas humanas, una masculina y otra femenina, para representar la muerte, lo más probable es que los hablantes del español elijan la forma femenina, mientras que los hablantes del francés elegirían la forma masculina. La figura humana como denominador común de la representación de la muerte se debe a que en ambas lenguas la palabra muerte tiene marcado el sema humano.
como si la muerte solo atacara a los humanos, o como si la muerte de los miembros de la demás especie no importara. La diferencia de sexo se debería a que los hablantes de la lengua española le asignan a esta palabra el género femenino, la muerte, y los hablantes de la lengua francesa el género masculino, le mort. Es probable que en otras lenguas la muerte no tenga una representación humana, por lo que los hablantes de esas lenguas no asocian ni remotamente a ninguna figura humana ese fenómeno natural. Lo mismo sucedería con los ángeles, a los cuales se le atribuye figuras humanas masculinas, a pesar de que no tienen sexo. Por supuesto, esto también revela una estrecha relación entre lengua y cultura, verbigracia. En español el género masculino se asigna por default. El ejemplo anterior sugiere que la marca de género es accidental, de ahí que se designe como accidente gramatical precisamente. También sugiere que aunque sexo y género gramatical pertenecen a instancias diferentes, uno es tangible, el otro es virtual, se influyen mutuamente. Las palabras convierten las cosas, el referente, el mundo físico o primeridad, como diría Charles Sanders Peirce, en un rejuego de activación y clausura de imágenes, de presencia y ausencia, porque la lengua funciona sobre la base de la oposición presencia-ausencia. Una rosa es todas las rosas y ninguna rosa a la vez. Lo que nombro con palabras es y no es a la vez, en virtud del proceso de abstracción que se realiza para la construcción del significado de cada palabra plena. Incluso, cada palabra oculta o descarta una multitud de otras palabras. Es lo que Ferdinand de Saussure llama paradigma. Si me decanto por la palabra rosa para incorporarla a un sintagma de mi discurso, no apelaré a ninguna rosa en específico, además de que descarto todas las demás flores. En la dimensión perceptiva del pensamiento están coincidiendo la filosofía, la neuropsicología, la psicología cognitiva, la sociolingüística y la lingüística cognitiva en su respuesta a la pregunta: ¿es real la realidad? Es decir, ¿es el mundo realmente como lo vemos o lo percibimos? El mundo no es como lo procesa cada hablante en cada lengua. Lo que tenemos es una copia electromagnética del mundo, condicionada por redes neuronales específicas de cada hablante y de las posibilidades que le da la lengua. Kia Nobre y Edward Ponce coinciden en que la percepción del mundo que se forma cada persona es distinta al mundo real, por lo que no podemos confiar plenamente en nuestra razón particular. En la misma línea de pensamiento anterior, Peter Berger y Thomas Lohmann, en su libro La construcción social de la realidad, suscriben la tesis de que la definición colectiva de la realidad, independientemente de la veracidad, es la que determina la legitimidad de las acciones. Theo van Dijk, por su lado, en su libro Discurso y Contexto, un enfoque sociocognitivo, señala que los esquemas perceptivos o modelos mentales, cito, no representan objetivamente los eventos que trata un discurso, sino más bien la manera en que cada usuario del lenguaje interpreta o construye los eventos. Termina la cita. En una línea semejante va el pensamiento sociológico de Immanuel Subero, quien en Movimientos Sociales y Alternativas de Sociedad señala que, cito, cuando hay un acuerdo sobre la definición de una realidad, esta acaba por ser reconocida como la realidad. En fin, los modelos mentales condicionan las percepciones y las acciones de los miembros de una comunidad lingüística y cultural. En nuestro caso, esos modelos mentales condicionan tanto nuestras percepciones y conductas que obviamos que los demás animales, desde el punto de vista etimológico, sí tienen alma,
por lo que podrían ser considerados nuestros hermanos. Tanto así que la misma palabra animal se deriva del latín anima, soplo o alma. Hay toda una constelación de términos que nos recuerdan que el alma es la vida, animado, inanimado, desanimado, las ánimas del purgatorio. Si una civilización no tiene ninguna palabra para designar una entidad, esa entidad no formaría parte de la conciencia lingüística de la comunidad de hablantes, puesto que todos los sistemas cognitivos están cimentados en el signo. Los hablantes de una lengua construyen sus representaciones de la realidad de acuerdo a las posibilidades que les ofrece su lengua y a sus necesidades existenciales. Desde esa perspectiva, René Appice y Pierre Moussin preguntan en su libro Bilingüismo y contacto de lengua, cito: ¿hasta qué punto la historia de las lenguas está implicada en la historia de los pueblos y de las acciones y es un reflejo suyo? Hay una relación tan estrecha entre percepciones y las representaciones que las personas comunes creen que lo que se nombra es porque existe y que lo que no se nombra no existe. He escuchado teólogos decir que el simple hecho de que nombremos a Dios demuestra que éste existe, porque solo se nombra lo que existe. Inconscientemente, en este enunciado se está estableciendo una teoría del signo, que todos los signos tienen un referente. Podríamos aceptar como válida esa premisa, pero habría que decir que los referentes del signo no necesariamente tienen que ser físicos o tangibles. Por ejemplo, sirena, cigüeña como mensajera de maternidad, ciguapa, bacá y todos los mitos son significantes de signos cuyos referentes son realidades imaginarias que muchas veces tienen el mismo valor funcional que las realidades físicas, fáticas o tangibles. En otras palabras, sí se puede nombrar lo que no existe físicamente, como lo sugiere Umberto Eco en su libro Signo, y puede existir lo que no se nombra. Esta visión de la filosofía del lenguaje y de la sociología cognitiva podría ser parte de una fundamentación teórica de la lucha por la visibilización y el respeto de la dignidad de la mujer en el discurso. Las percepciones se convierten en representaciones sociales. Funcionalmente, estas representaciones describen y explican la realidad, dirigen forma de decir y de hacer de los miembros de un núcleo humano, sirven de base para el razonamiento, mueven la acción social y son un factor de cohesión de la comunidad de hablantes. John Lakoff y Mark Johnson, en su libro Metáforas de la vida cotidiana, sostienen que, cito: es razonable suponer que las palabras solas no cambian la realidad, pero los cambios en nuestro sistema conceptual cambian lo que es real para nosotros y afectan la forma en que percibimos el mundo. Y actuamos sobre la base de esa percepción. Termina la cita. Cuando esas representaciones son compartidas por un grupo social, se convierten en ideología. Y las ideologías dan sentido al mundo y fundamentan la acción social. En esa tesitura, Neila Pardo Abril señala, cito: los núcleos de las representaciones sociales permanecen más estables en las ideologías, dado que las funciones generativa y organizativa del núcleo están asociadas con las características de regulación, coherencia, marco referencial y determinación de las acciones que están presentes en la ideología. Termina la cita. Hasta las plantas pueden tener sensaciones y los animales no racionales o privados del lenguaje percepciones. En cambio, solo el Homo sapiens puede convertir las percepciones en conceptos. Esto gracias a la lengua, porque la lengua es el laboratorio conceptual. El filósofo del lenguaje Manuel Maceiras, en Metamorfosis del lenguaje, establece que, cito: los hombres, más que reflejar las cosas, las recrean.
O sea, también con la lengua los humanos creamos nuevas realidades, no solo en la literatura, sino también en la ciencia, en la cultura y en la vida en general. Muchos conceptos existen primero en la lengua, luego sirven de marco teórico para escrutar el mundo y hacer el universo. La teoría de la relatividad, la ley de la gravitación universal, la teoría de la curvatura de la luz, por ejemplo, se formularon primero y se comprobaron luego. Más próximos en el tiempo están el bosón de Higgs. En 1964, Peter Higgs propuso la idea de que debería existir un bosón que le diera masa a las partículas elementales del modelo estándar de la física, o sea, a los fermiones y a los mismos bosones, para que pudieran formar la materia. Hoy el CERN, o sea, el Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, con su colisionador de hadrones, se aproxima a comprobar la existencia de lo que alguna vez llamaron partícula de Dios. En el mismo camino va el laboratorio especial James Webb con relación a la teoría cosmológica del Big Bang o huevo cósmico propuesta por el sacerdote católico, un sacerdote católico, Georges Lemaitre, para explicar el origen del universo y del espacio, ya que estos dos últimos no pueden existir sin el universo, según la teoría de la relatividad de Einstein. En ocasiones, hasta las creaciones literarias, fruto del laboratorio lingüístico, dan paso a creaciones fáticas, como sucedió con el Café Puskin de la canción Nathalie de Gilbert Bécaud. La canción fue escrita en 1964, pero el Café Puskin lo fundaron 35 años más tarde, o sea, en 1999, debido a la curiosidad permanente de los turistas que visitaban la Plaza Roja por conocer ese famoso lugar inexistente en ese entonces. Los ejemplos de realidades virtuales que dieron origen a realidades fáticas son numerosos. Por razones de tiempo, solo mencionaré 3 más, sin ninguna ponderación. Julio Verne pronosticó los viajes a la Luna en su novela de ciencia ficción De la Tierra a la Luna. George Orwell intuyó la época del fake news y el uso omnipresente de las cámaras de vigilancia en su novela distópica 1984. E Isaac Asimov en Yo, Robot, un volumen que contiene 5 cuentos y 4 novelas cortas, presagia el uso de la robótica como lo conocemos hoy. Dije 3 ejemplos, pero no puedo dejar de mencionar a la jovencita Mary Shelley, quien se adelantó a sugerir la necesidad de ponerle límites éticos al progreso de la ciencia en su Frankenstein, para muchos la primera novela de ciencia ficción. Las ideologías, las religiones, la cultura intelectual y hasta los descubrimientos y hallazgos científicos son hechos virtuales que se construyen en el discurso. Los hechos fáticos o tangibles no son la ideología, ni la religión, ni la ciencia. Los hechos no tienen valor por sí mismos. Su valor reside en la percepción que se tenga de ellos y de la relación que se establezca entre ellos y el sistema de valores que rige una determinada comunidad, la científica, por ejemplo. Eso quiere decir que es una falacia sostener que los hechos fáticos hablan por sí solos. Henri Poincaré, en su libro El valor de la ciencia, señala que, cito, así como un montón de piedras no forman un edificio, un montón de hechos no forman un discurso. En ambos casos, para la construcción de un edificio o para la construcción de un discurso, hace falta un plan, una estrategia, un marco referencial, etc. El discurso es el espacio donde se construye el conocimiento complejo. Sin elaboración discursiva puede haber experiencias, intuición, instinto, etc., pero no con un conocimiento complejo. Quien es capaz de convertir en discurso sus percepciones, reflexiones y experiencias está en condiciones de construir su propia versión del mundo.
En esa misma línea cognitiva están las metáforas. Desde el surgimiento de la lingüística cognitiva a mediados de la década de 1980, la teoría de la metáfora está siendo replanteada. Su recorrido desde Aristóteles con su teoría comparativa y sustitutiva, pasando por Paul Ricoeur y Max Black con su visión interactiva, hasta llegar a George Lakoff y la lingüística cognitiva con su teoría de la metáfora conceptual, el rol ornamental que se le asignaba pierde cada vez más valor. Aunque todas las teorías sobre la metáfora reconocen que la misma se basa en la semejanza, esto no quiere decir necesariamente que siempre la semejanza existe a priori. Al relacionar dos conceptos, se estimula al cerebro a buscar o establecer semejanza, tanto así que las metáforas son específicas de una cultura. En una misma lengua incluso hay metáforas que solo tienen sentido en un geolecto o sociolecto determinado. Hasta podría ser que se limite al ámbito de un registro, de un sociolecto o de un geolecto. George Lakoff y Mark Johnson en la obra citada defienden la hipótesis de que es el sistema metafórico el que crea la semejanza. Ellos ofrecen, entre muchos otros ejemplos, el de la metáfora conceptual: el amor es una obra de arte en colaboración. Dicen ellos, esta metáfora destaca ciertos aspectos de la experiencia amorosa, desenfoca a otros y oculta todavía mucho más. Termina la cita. Estos autores descubrieron que la metáfora puede crear nuevos significados, definir realidades y crear en consecuencia una realidad nueva. En esa tesitura sostienen que la metáfora es una parte de nuestro funcionamiento tan importante como nuestro sentido de tacto y tan preciada como él. Para ellos, las metáforas nuevas tienen la capacidad de crear nueva realidad. Esto empieza a ocurrir cuando empezamos a comprender nuestra experiencia en términos de una metáfora y se convierte en realidad más profunda cuando empezamos a actuar en esos términos. Para estos autores cognitivistas, la metáfora impregna la vida cotidiana y justifica nuestras acciones, puesto que nuestro sistema conceptual es fundamentalmente metafórico para ellos. Un ejemplo de que nuestro sistema conceptual es fundamentalmente metafórico y de que las metáforas crean realidades nuevas es la palabra esposas. Esposas como dispositivo, como instrumento de decisión. También revela la mala fe del proceso cognitivo muchas veces. Esta se deriva del participio pasivo del verbo latino esconder, prometer. De manera que la esposa era la prometida o desposada de un hombre. En uno de los versos del Cantar del Mío Sí, se verifica ese sentido que tenía el sustantivo esposa. Sí, desde los responsables de las hijas del Mío Sí hasta sus bodas. Un ejemplo prototípico de esponsales es el de la Virgen María. San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 21, y San Lucas, en el capítulo 1, versículo 28, narran que la Virgen María ya estaba desposada con José cuando concibió al niño Jesús. Pero de acuerdo a la narrativa bíblica, el matrimonio no estaba consumado, lo que indica que el verbo desposar era realmente ofrecer en compromiso. Luego, el imaginario colectivo creó la metáfora conceptual: las esposas limitan la libertad de los hombres, con lo que se asocia o se crea semejanza entre una esposa y un dispositivo que aprisiona o priva de libertad. Una de las expresiones de esa metáfora conceptual es la metáfora muerta, fosilizada o catacresis, esposas, para referirse a una pareja de manillas unida entre sí para atar las manos de alguien. Joan Coromina, en su voluminoso diccionario crítico etimológico castellano hispanoamericano, confirma que esa metáfora
es antigua y que se deriva del verbo esconder. Esta metáfora fosilizada crea semejanza que no existía, y refuerza la ya creada entre una esposa y un dispositivo que aprisiona o priva de libertad. Sin embargo, si se reflexiona bien sobre quién era que realmente perdía la libertad en las sociedades patriarcales, donde se incubó y se desarrolló esa metáfora conceptual y su expresión hoy fosilizada, se tendría que convenir que quien perdía la libertad realmente era la mujer. Además, si se considera que en el matrimonio la pareja pierde o limita su libertad, lo lógico hubiera sido crear la metáfora conceptual: el matrimonio limita la libertad de la pareja, de la cual se derivaría la expresión metafórica esposos, para poner ese dispositivo que sería lo que aprisiona. Una metáfora basada en un prejuicio ha reforzado la idea de que quien pierde la libertad en el matrimonio es el hombre, con lo cual se da por sentado que la mujer no la puede perder porque sencillamente no la tiene, no la ha tenido nunca o no la merece, según el imaginario de la persona. En el proceso de semiosis metafórica se aplica lo que podríamos llamar un mecanismo pragmático que activa unos rasgos semánticos o semas y bloquea o inhibe otros. Tomemos un ejemplo de la literatura. La metáfora conceptual Romeo y Julieta son el prototipo del amor y vida, de la cual se derivan una multitud de expresiones metafóricas que se refieren al amor idílico. Esta se formó a partir de los rasgos semánticos sugeridos en el drama del mismo nombre. Entre estos rasgos pude identificar el idilio, la sublimación del amor, el romanticismo, la candidez, la inseparabilidad de la pareja de enamorados, el coraje, amor a primera vista, amor imposible o prohibido, fatalidad, juguete del destino, amor trágico, tenacidad, osadía, determinación, poesía. Todos esos rasgos están ahí en ese drama y otro más. En el proceso de semiosis se activan los 5 primeros y se bloquean o inhiben los 10 restantes. Tanto cala la metáfora conceptual que los usuarios de la lengua en que se crea la metáfora se olvidan de los rasgos semánticos o semas que resulten inhibidos en el proceso de semiosis. Lo mismo sucede con la etimología. En ambos casos, el dispositivo pragmático, key device, que sugiere Van Dyck, es fundamental. Si se toma en consideración que no hay discurso sin participación de la lengua, que el discurso es la materialización y puesta en acción de la lengua, como sucede con el habla, es fácil colegir que la lengua es el laboratorio de las ideas, de las representaciones y de los conceptos, y la base de sustentación de las acciones de los humanos. De ahí que la lengua puede ser considerada como significante o continente de las ideas y de las representaciones culturales, o más específicamente, el órgano del pensamiento y de la interacción comunicativa. El que la lengua sea significante o continente de las ideas y representaciones es la causa de que la gente común crea que lo que ella no contiene no existe. Tuve el privilegio de ser alumno del poeta Pedro Mil, quien además de un poeta de elevado éxito, fue un insigne filósofo del lenguaje. En una de sus clases lo oí decir: el sustantivo común es el descubrimiento más formidable de la humanidad. Quedé impactado. Yo que vivía enamorado precisamente del sustantivo propio y necesario del sustantivo común. Con el tiempo he podido ir aquilatando toda la filosofía del conocimiento y la filosofía del lenguaje condensada en ese enunciado. El sustantivo común sintetiza y designa un campo de la realidad. No es solo significante, no es solo contenido o significado, es también realidad. Con él y en él se reduce a un concepto, una porción completa de la realidad, un campo semántico. Decir transporte es condensar, aprisionar y expresar la historia y el presente de la movilidad de los seres humanos.
El sustantivo común nos libera del aquí y del ahora. Sin su invención estaríamos anclados en los signos indiciales, o sea, en una indicación particular y singular de la realidad, y a merced del equívoco de los signos del arte. La lengua, con su constelación de signos, nos permite liberarnos del peso y del volumen de la realidad. Primero percibimos la realidad conforme a una lengua determinada, y luego se reduce a conceptos que se recogen en palabras. O sea, por medio de la lengua podemos empacar la realidad fática y las experiencias en palabras o signos. Los signos permiten despojar de peso la realidad. En la lengua no hay gravedad. De ahí que, como dice mi querido maestro Maceiras, gracias a las palabras podemos ir con el mundo a cuestas sin que nos pese. En conclusión, todas las creaciones discursivas gravitan en la conducta de los miembros de una sociedad. Una sociedad sin discurso, donde no se respeten los discursos que se asumen colectivamente, conceptos, leyes, normas, costumbres, etc., sería una sociedad anómica y anémica institucionalmente, sin conciencia de sí misma y sin orientación. ¿Acaso una parodia de sociedad? Pero también hay que decir que el discurso podría ser un elemento alienante si se utiliza para desorientar a la gente. De ahí que instituciones encargadas de velar por el pensamiento humanista, como la Academia de la Lengua y las universidades, deben redoblar sus esfuerzos para aumentar la valoración de la lengua y del discurso, y para propiciar estrategias que ayuden al desarrollo de las habilidades cognitivas, reflexivas, críticas y comunicativas. Muchísimas gracias.